¿Qué tal? Pues tenemos aquí una sesión donde vamos a hablar un poquito sobre intervenciones en beneficio de la pérdida de peso. Yo soy la doctora Ariana Canché. Y bueno, este problema que hoy conocemos como obesidad, sabemos que es una enfermedad crónica multifactorial que fue nombrada desde el 2018 por el Consenso Mundial de Obesidad y se va a definir como la acumulación normal o excesiva de grasa que puede afectar la salud. Antes solo nos enfocábamos en la cantidad de kilos o en el índice de masa corporal. Hoy sabemos que una persona puede tener un sobrepeso moderado o leve y aún así tener cierta cantidad de grasa que prácticamente lo condicionan como un paciente inflamatorio y obeso. Obviamente va a requerir diversos especialistas dentro de su manejo, es una enfermedad multidisciplinaria. El hecho de decir que solo un tratamiento sería el objetivo en el cual un paciente puede llegar a perder kilos, incluso mantenerlos, que es la parte más difícil, pues sería muy complejo y muy presuncioso. Tenemos obviamente historia de fracasos frecuentes y recurrentes dentro de la práctica médica para todos aquellos que se dedican a la parte nutricional, igual que una colega. Y pues en este sentido tenemos muchos productos milagro en el mercado que protegen y prometen gran cantidad de resultados sin que tengan un beneficio ni demostrado y tampoco una manutención a largo plazo, ¿no? La obesidad pues obviamente va a generar estas enfermedades crónicas que son parte de la pandemia global, como son la diabetes, la hipertensión y obviamente pues el riesgo de aumentar cáncer. Cuando vemos esta imagen del lado derecho, a veces nos parecería un poco presuncioso de decir que la actividad física y el medir no solo es una cuestión estética, cuando hoy en día sabemos que gran consumo pues del producto per cápita de cada país e inclusive muchos de los recursos que tenemos hoy en día son derivados precisamente pues al control de las enfermedades metabólicas y esto se podría prevenir si la obesidad fuera tratada como una enfermedad. Siempre tenemos estos pensamientos en nuestros pacientes donde pues pensamos, por ejemplo, en un pastel y esta imagen que vemos aquí en la foto pues nos va a hacer quizá para aquellos que les gusta el dulce, pero sobre todo a aquellos pacientes en los que tienen un poco más de sensación para lo salado, pues van a tener esta sensación de compleja en la cual algunos neurotransmisores que llegan a elevarse como son dopamina, que tienen un tema de recompensa a nivel central, pues va a generar pues esta sensación de confort, es como si fuera una droga, no solo la cantidad de carbohidratos, sino la implicación de azúcares y lo que esto genera en nuestro sistema generando una adicción. Y pues este chocolate obviamente pues nos va a generar un ritmo de placer. Pensamos en una comida, tenemos una reunión familiar, un ambiente social y casi todo lo asociamos con alimentos. Este pensamiento no está alejado dentro de un panorama pues normal o habitual, puesto que en nuestra cultura, así como en toda América Latina, tiene que ver con los alimentos, el hecho de compartir la mesa con la gente que queremos pues obviamente va a determinar el hecho de que esto se confíe en una dieta alta en carbohidratos, alta en azúcares refinados. El gran tema no es evitar disfrutar de estos placeres, sino el gran problema que enfrentamos hoy en día, que más bien es la frecuencia en la cantidad de este tipo de alimentos que cada vez elevan más la insulina y generan diabetes, además de resistencia a la insulina, ¿no? Obviamente ahorita que vienen pues todas las temporadas pues decembrinas, pues vamos a ver que parte de estos alimentos de pronto empezamos a sentir que en cuanto empieza el mes vamos a tener un descontrol en todos los alimentos, pero la realidad es que si en el día a día guardamos una alimentación adecuada, tenemos una actividad física regular, aunque de pronto tengamos estas comidas con familiares y amigos, no tendría por qué ser un problema en la salud sin dejar de disfrutar de la gastronomía. El gran problema es que pues esto se convierte en un sistema de recompensa regular y obviamente cada vez tenemos mucho más fuerza, o menos dicho, menos fuerza de voluntad para poder pues tener esta parte de autocontrol de los alimentos que tenemos. De tal forma que entonces cuando hablamos de todo lo que tiene que ver obesidad y prevención es un ambiente complejo, porque quisiéramos de manera mágica, como les comenté, un medicamento, una fórmula en la que nos digan vas a poder tomarte esto y con esto vas a permanecer en un rango pues de peso normal, vas a poder comer todo, vas a poder no hacer ejercicio ni actividad y pues sería como la píldora milagro, ¿no? Pero la realidad es que esto no existe, ¿no?
Las causas más importantes para el incremento de peso, como comenté en el caso anterior, pues son el ambiente obesogénico. Y aquí pongo siempre este ejemplo de los genes no son autistas. Nosotros sabemos que en la expresión de nuestros genes, pues llegamos a tener toda esta información genética de enfermedades, así como tenemos la información de diabetes, de cáncer y de ciertas enfermedades metabólicas, cromosómicas, pues también tenemos genes que determinan obviamente la obesidad. Entonces, si yo tengo a un niño que nació en un ambiente obeso, pues va a ser destinado prácticamente a tener ese tipo de ambiente, pero si tenemos a un niño con genes de obesidad, pero hay un cambio en el estilo de vida de toda la familia en general, es probable que el entorno no impacte tanto o impacte mucho en el desarrollo, ¿no? Obviamente, el segundo factor, pues, es comer en la inmediatez. El gran problema del siglo es que la competitividad laboral y los tiempos en los que tenemos todo este tipo de, pues, de paradigma del tipo de empleos, el sedentarismo al estar en casa, y obviamente la gran cantidad de recursos, de alimentos rápidos que tenemos en la esquina, desde tienditas de autoservicio o inclusive pedir comida a domicilio, pues nos va a hacer que consumamos grandes cantidades de calorías en sistemas de recompensa rápidos que no va a digerir el cuerpo de manera adecuada, que van a generar gran cantidad de azúcares, en ocasiones carbohidratos o incluso grasas saturadas, ¿no? Lo mismo que cada vez entre la inseguridad, el tener menos recursos para hacer actividad física de forma regular, menos tiempo por las grandes jornadas de actividad laboral y sobre todo pues por esta hasta cierto punto estigmatización, que el paciente que realiza mucho ejercicio se va a un extremo en el que tampoco es adecuado, pues tenemos cada vez más gente sedentaria. Si esto le agregamos que existen alteraciones ortopédicas en el paciente con obesidad, pues cada vez vamos a ver más alteraciones a nivel de la actividad física. No estoy hablando ni siquiera de una actividad regular, como sería una actividad física programada, sino el hecho de movernos de manera regular, puesto que los empleos cada vez son más sedentarios, ¿no? Y pues el cuarto factor más importante, pues son los fracasos en lo que denominamos dieta. El latino está muy acostumbrado a llegar estilos de vida muy abruptos, con muchos excesos, grandes cantidades de alcohol, comidas muy copiosas, consumir abundante cantidad de carbohidratos y grasas, no tener una estructura de alimentación adecuada, saludable, ¿no? Y si a esto agregamos el hecho de que queremos un remedio mágico rápido para un estilo de vida poco saludable de años, pues tenemos aparte el estrés. Sabemos que el estrés como un factor importante va a ser una regulación anormal del sistema de cortisol, que es un antagonista competitivo de la insulina, y esto sí va a repercutir no solo en la hipertensión arterial, en los trastornos del sueño y obviamente pues en generar más y más resistencia a la insulina. Además, como mencioné, la falta de sueño, las alteraciones en el sueño por todos estos factores de estrés, mala calidad, obesidad, a veces síndrome de apnea obstructiva, pues obviamente van a disminuir las horas de sueño REM, donde hay liberación de ondas teta, que es donde se libera la ansiedad, y pues esto va a repercutir en que todo el día tengamos ansiedad y seamos picadores entre las 4 y las 6 de la tarde. Hay un estudio relacionado que se realizó hace 3 o 4 años en el Reino Unido, donde se ve que aquellos pacientes que tenían mayores trastornos del sueño relacionados con apnea obstructiva del sueño, pues obviamente tenían más factores de tener atracones a las 4, 5, 6 de la tarde por el ritmo circadiano del sueño, lo que hacía que generara más ansiedad por carbohidratos de recompensa inmediata. En menor cantidad, pues obviamente sí hay enfermedades que van a tener incremento de peso, como son enfermedades tiroideas no controladas. También tenemos enfermedades como el síndrome de Prader-Willis, que pues obviamente sí va a tener un factor ahí de disminución de la saciedad. Y obviamente algunos medicamentos en pacientes como son neurolépticos, algún otro tipo de fármacos que puede llegar a causar incremento del peso, pero que son la minoría. La realidad es que la causa más importante es la mala educación de nuestros pacientes o de nuestro entorno, el comer de comida rápida y obviamente pues la falta de movimiento. El tratamiento de la obesidad de tal forma debe ser un tratamiento de la modificación de la conducta. Si yo tuviera en este momento la pauta ideal para decir cuál es el tratamiento preciso para cada paciente, la realidad es que esto se individualiza, ¿no? Hay pacientes a los cuales
sí se les puede prescribir, por ejemplo, cierta cantidad de ejercicio. Hay pacientes a los que por condiciones hemodinámicas o por situaciones ortopédicas no pueden hacer cierto tipo de actividad, además de que la edad también puede ser una limitante. De la misma forma, no todos los pacientes pueden ser tratados con fármacos, no todos los pacientes se les pueden dar cierto tipo de dietas o regímenes dietéticos, y de la misma forma no todos los pacientes son candidatos a cirugía bariátrica. Lo que sí es un hecho es que dentro del panel de la alteración sobre todo psicológica, psicosocial y en ocasiones también la intervención psiquiátrica son factores súper importantes que cualquier médico o cualquier profesional de la salud debe inferir en aquel paciente que realmente tenga trastornos o problemas con la comida. El llegar a grados de arriba de grado 2 o grado 3 de obesidad, tener trastorno por atracón o TANES o algún tipo de trastorno de alimentación, o incluso tener recaídas recurrentes a ciertos tratamientos de la obesidad o casos excesivos de ansiedad, pues obviamente requieren tratamiento o acercamiento a un profesional de la salud mental, ya sea en la parte terapéutica o en la parte también de terapéutica médica. Pero a veces dejamos de lado que todos estos rubros deberían ser cubiertos de manera óptima por un equipo multidisciplinario, y solo decimos que el paciente con obesidad o sobrepeso tiene problemas de ansiedad, problemas de mal control de sus alimentos, cuando realmente a veces es la fuga de lo que tiene que ver un ambiente general que está ocasionando estos problemas, ¿no? De tal forma, la implementación de medidas adyuvantes adicionales, incluidos, pues, como mencioné, los fármacos o la cirugía bariátrica, a menudo son necesarias. Hoy en día sabemos, y sobre todo después del episodio pandémico, que ya la obesidad debe ser tratada como una enfermedad de forma seria, que no tenemos que dejar al paciente que entre más tiempo esté obeso y entre más tiempo vaya acumulando kilos, pues esta inflamación crónica de ese paciente va a ir bajando o mermando todos los mediadores de compensación bioquímica en su cuerpo, que van a empezar a generar inflamación y por ende van a desarrollar síndrome metabólico en mucho mayor momento, grado o a más corto plazo. Es decir, un paciente que a lo mejor en la pandemia subió 10 kilos o 20 kilos no va a tener tanto efecto metabólico ni inflamatorio como aquel que ha tenido 10 kilos los últimos 5 o 10 años, puesto que la inflamación va mermando la homeostasis del sistema. Entonces, el tratamiento integral de la obesidad va a requerir todo esto que vemos a continuación, donde podemos tener pacientes. Obviamente la base principal siempre va a ser la modificación de los alimentos. Hay que recordar que la obesidad pues es un desbalance entre el control nutricio, es decir, comemos más de lo que el paciente gasta, es más lo que se queda en la reserva, y obviamente dependiendo del rubro de alimento que vayamos almacenando, pues va a ser la elevación de ciertos parámetros metabólicos al momento de ver una química sanguínea, ¿no? Todos nosotros deberíamos ver a la dieta como un tipo de estilo de vida donde hay ciertos marcadores que deberían ser universales, y la mayoría lo sabemos sin acudir a un nutricionista. Sabemos que tenemos que hacer por lo menos 30 minutos de actividad física de 4 a 5 veces a la semana. Sabemos que es el segundo rubro. Sabemos que tenemos que tener dentro de la alimentación, tomar de 1,5 litros a 2 o hasta 2,5, dependiendo de mi peso, de mi volumen corporal, de agua al día. Sabemos que tenemos que comer entre 2 y 3 mínimo porciones de vegetales durante el día, entre 2 a 3 equivalentes de fruta, cantidades de proteínas animales o vegetales en las 3 comidas principales, y esto obviamente con una cantidad baja de grasas saturadas, una cantidad moderada de grasas insaturadas o grasas vegetales que generan un efecto metabólico adecuado para elevación de HDL, y obviamente con una baja cantidad de azúcares refinados y control de los carbohidratos complejos y sobre todo aquellos que elevan el índice glucémico en nuestra dieta. Si nosotros hiciéramos estas pautas en la generalidad, pues sería muy poco complicado, además de reducir las cantidades de alcohol o estos atracones que tenemos entre semana. Esto podría hacer que un paciente pueda mantener un peso más o menos saludable, pero el problema es que a pesar de estas recomendaciones que las sabemos mundialmente, pues en ocasiones nos cuesta trabajo llevar la pauta incluso a los profesionales de la salud, ¿no? El manejo psicológico obviamente es súper importante, el hecho de saber cuál es la causa o la característica por el cual un paciente recae. Entre más kilos tenga, hay que recordar que es diferente un paciente que tiene sobrepeso a un paciente que empieza por cierto grado de obesidad y va aumentando. Hay un problema psicológico de base no tratado.
Hay pacientes que van a tener trastornos de alimentación o trastornos de ansiedad o depresivos que van a requerir un manejo médico por el especialista. Y tenemos que ser muy pertinentes en abordar o en diagnosticar estos casos en la consulta. Obviamente, esta parte del coaching que les pongo aquí, la realidad es que el trabajo de algunas personas que se dedican a tratar de mejorar los hábitos de algunos pacientes sí ayudan en la generalidad, porque esto va a hacer que pues obviamente pues mejore parte de los hábitos, aunque no es el tratamiento específico para todos los pacientes. Y cuando les pongo aquí la hipnosis, simplemente es porque hay diferentes tratamientos, diferentes cosas que hemos visto en la práctica, muchas la realidad es que no tienen evidencia científica, pero como siempre digo, es válido cualquier otro sistema que pueda ayudarnos a mejorar la parte cognitivo-conductual, ¿no? Aunque no tengan mucho aval científico. Y obviamente pues los fármacos que conocemos, la metformina realmente no es un medicamento para bajar de peso, pero sabemos que mejora la resistencia a la insulina e inclusive algunos pacientes ya en la práctica clínica, como tienen un grado alto de porcentaje de grasa, con una resistencia a la insulina evidenciada, pues vamos a ver que la metformina es un facilitador de esta resistencia y que nos ayuda también al control de peso junto con el tratamiento integral que mencioné antes, ¿no? Hay medicamentos supresores del apetito, son diferentes las pausas de fármacos que podemos llegar a usar, pero casi siempre tenemos que elegir al paciente idóneo, dar el tratamiento adecuado, no dar fármacos dentro de la gama que tenemos, que todos actúan a nivel de catecolaminas y de sistemas, en sistema nervioso central, pues obviamente saber a quién dar y no dar medicamentos, pero ya hay un consenso y un tratamiento adecuado que podemos utilizar estos fármacos dentro de la práctica diaria para saber, dependiendo de la farmacocinética, la farmacodinamia, quién es el paciente candidato a estas terapias, así como los análogos de GLP-1 que aparte del control de la saciedad, pues generan este control en el paciente con diabetes o resistencia a la insulina, los inhibidores de lipasa pancreáticas, que son otro grupo de fármacos que nos ayudan como coadyuvantes al inhibir pues la absorción de grasa, siempre vigilando los niveles de vitaminas liposolubles, y obviamente la cirugía metabólica que cada vez cobra más auge dentro de este panel y pues que también hay precisas indicaciones para la selección de candidatos. La grasa, de tal forma, es un órgano endocrino, no solo es la grasa que vemos dentro de la lonjita, debemos de saber que va a generar más energía que una molécula de glucógeno y pues de este volumen de grasa o de adipocitos que tenemos, solamente es el 60 al 70%. El resto son vasos y otras células. Hay que recordar que el tejido graso es un órgano supervascularizado con diferentes tejidos conectivos implicados entre sí y que la desventaja a comparación del músculo esquelético, que es quien realmente a veces determina la tasa metabólica basal, es decir, las calorías que quemamos en reposo, pues es capaz de incrementar de manera exponencial a medida que nosotros incrementemos de peso. La realidad es que este mecanismo en nuestro organismo pues nos sirvió muchísimos años, cientos y miles de años como reserva energética ante las temporadas de falta de alimento, pero pues que hoy en día la hiperplasia del tejido adiposo pues ha generado esta pandemia llamada obesidad. Y dentro de esto, pues sabemos que el adipocito tiene diferentes mediadores químicos que van a relacionarse con la secreción obviamente de insulina, con la esterificación de ácidos grasos, con todo lo que tiene que ver con factores de transcripción, catecolaminas y obviamente tiene que ver con el metabolismo óseo, con el metabolismo tiroideo, la regulación autoinmune y la homeostasia. De tal forma que cuando tenemos un tejido graso elevado, todo va a haber una disregulación de estos factores y obviamente una inflamación persistente. La distribución de grasa en los pacientes es sumamente importante, ya que aquellos pacientes como son las mujeres con distribución de obesidad ginecoide, ya que tenemos los receptores de grasa en el área glúteo-femoral, va a cambiar con el momento del climaterio y aquellas pacientes climatéricas van a bajar los receptores de grasa a este nivel y van a prenderse un poco más los que están en la parte central, que están mucho más susceptibles o activados para los receptores de cortisol y de hormonas masculinas, y por eso una vez que una mujer llega al climaterio, pues no solo empieza a almacenar la grasita de las caderas, sino que empieza a acumular rollitos pues en la parte central del abdomen, precisamente derivado de estos cambios hormonales y que va a bajar su tasa metabólica. Por eso es súper importante el acudir una vez que tengamos este episodio en mujeres, tengamos pacientes menopáusicas,
pues el ser muy enfáticos con la actividad física, con la dieta regular, porque vamos a ver el incremento en el volumen de grasa y de peso que fuera de los niveles estéticos, que es lo que más preocupa a las pacientes, va a incrementar la elevación de interleucina 6, que nos va a elevar de 2 a 3 veces las posibilidades de infarto y de hipertensión a medida que incremente pues, las etapas postmenopausia. Y bueno, en los hombres, claro aumento de receptores en el área central, pues va a incrementar su grasa visceral de tal forma que es a veces el doble, no solo por la altura y el tamaño del tórax y la cavidad abdominal es el doble, y por eso esta distribución en la cual ellos pues no almacenan grasa en caderas, no originan celulitis derivada del aumento o el volumen de adipocitos y el secuestro linfático, sino que hacen mucho más grasa visceral, por eso ellos tienen mucho más riesgo con este tipo de distribución de tener síndrome metabólico mucho más que nosotras. Y bueno, sabemos que la obesidad es una enfermedad pues prácticamente mundial y esta que se fue expresando mucho más tiempo debe considerarse como una patología real, es decir, debemos de ver a nuestros pacientes no solo como el paciente al que le prescribo un fármaco pues para la glucosa, un fármaco para la hipertensión, un fármaco para la enfermedad metabólica que yo vea. Debemos de empezar a hacer hincapié en diagnosticar como tal el grado de sobrepeso, de obesidad de un paciente para empezar a darle tratamiento antes de que esto empeore con el tiempo. Sabemos que es un problema de salud pública y que esta prevalencia, a pesar de todos los factores que tenemos hoy en día de ayuda, pues sigue aumentando. Como les dije, desde el 2008 la Sociedad de la Obesidad a nivel mundial consideró pues 3 enfoques distintos a la pregunta, que más allá de la obesidad como una enfermedad aparentemente de imagen corporal, pues realmente es un proceso inflamatorio, ¿no? Y bueno, desde el 75 la obesidad se ha triplicado, así que pobres no somos, entre más alimento tenemos, pues más engordamos, ¿no? Sobre todo la calidad y los procesos, cuales se elaboran muchos de los alimentos rápidos que consumimos hoy en día. Hay que decir que la mercadotecnia de los alimentos ha alcanzado niveles estratosféricos. Antes teníamos acceso a recursos de alimentos, pero ahora pues esto ha empeorado cada vez más a medida que tenemos pues más acceso, como dije, a la comida rápida, ¿no? Para el 2016 empezamos a ver 41 millones de niños de 5 años con sobrepeso o obesidad. La familia juega un papel importante, bebidas azucaradas, malos hábitos heredados con el tiempo, más la falta de actividad y pues para este mismo año casi 340 millones de adolescentes tenían sobrepeso o obesidad. Por eso cada vez vemos más síndrome de ovario poliquístico. No sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina, pero sabemos que la obesidad desarrolla más alteraciones hormonales y las alteraciones hormonales desarrollan más riesgo a la resistencia a la insulina por el hiperandrogenismo y mucho más obesidad. Y bueno, pues como dije, la obesidad puede prevenirse por todos estos factores, pero tenemos que ser súper concientizadores de lo que estamos haciendo día con día. En la encuesta de Ensanud, ya casi para empezar el episodio pandémico, se vio que el incremento tanto en niños y niñas fue prácticamente impresionante, casi un 20% desde el 2012. La prevalencia es mucho mayor, obviamente, en zonas con más accesos a alimentos y donde hay menos actividad física general. El 44% de los jóvenes pues van a tener este tipo de problema y pues esto aumentó hasta un 14% a diferencia de la encuesta realizada un año antes, ¿no? Y bueno, pues después de la pandemia esto ha sido terrible, ¿no? Sabemos que esto es una epidemia de forma global y bueno, parte de esto tiene que ver con mucho de cómo estamos viendo el comportamiento de los alimentos. Vemos aquí donde en 1970 teníamos predominantemente los cereales, para 30 años después esto empieza a cambiar, pero ¿qué pasa hoy en día? Pues la inmediatez de todos estos productos de comida rápida, pongo esto que tenemos acá sin hablar de la comida americana, que juega un papel prácticamente muy importante, así como los panes. Todas estas bebidas, pues obviamente cada vez es mucho más fácil adquirirlas en cualquier tienda de autoservicio o en cualquier puestecito, con gran cantidad de grasas saturadas y gran cantidad de carbohidratos, ¿no? La gastronomía mexicana es vasta, el gran problema no es el gran problema es, pues, digamos, como la falta de control de las porciones de nuestros alimentos. Y bueno, solamente como recordatorio de una vez de la parte nutricional,
Hay que recordar que no hay alimento malo, aunque tengamos modas de dietas, hay que recordar que si hablamos de la biología de nuestro sistema, biológicamente, aunque tengamos ayuno, cetosis y otro tipo de miles de dietas que por modas han pasado por generaciones, aún viendo el beneficio de, pues obviamente, de los efectos de la restricción, nuestro cuerpo está diseñado metabólicamente para hacer la ingesta o el metabolismo de estos tres principales macronutrientes. Las proteínas son sumamente importantes, para mí es el alimento más importante, ya que derivado de las proteínas vamos a requerir todos los aminoácidos que pueden mezclarse para encontrar toda esta cantidad de estructuras. Por eso es súper importante que si un paciente no tiene el aporte adecuado de proteínas, pues empiece a hacer pues uso de su propio recurso, que sería en este caso la masa muscular, y obviamente empezamos a ver la aceleración de la sarcopenia en el tiempo. Hoy en día sabemos, y me ha tocado ver en foros como ahora que fue el Congreso de Medicina Interna de México, donde cada vez más meten programas o sesiones enfocadas al ejercicio y los beneficios en los pacientes que tenemos hoy en día. Hoy sabemos que el hecho de hacer actividad física tiene impresionantes beneficios en todos los pacientes, aparte de preservar la masa muscular, que hay que recordar que la cantidad de músculo que yo tenga en mi cuerpo va a determinar la cantidad de calorías que yo queme en reposo. Entonces, entre más pasan los años y hay un cierto grado de envejecimiento, pues también hay una pérdida de la masa muscular si yo no hago ninguna actividad y aparte tengo malos hábitos de alimentación con baja ingesta de proteínas, mala dieta, ayunos prolongados y aparte un sedentarismo importante, y si esto agregamos a enfermedades incapacitantes, vamos a ver que cada vez vemos más adultos mayores de 60 años, 70 años, que de pronto vemos con bastones o con obesidad sarcopénica, que es mucho más difícil de manejar porque tenemos un paciente que quizá tenga el 60%, el 70% de su volumen corporal en grasa, la cantidad de músculo es muy chiquita y resulta que necesita una dieta, si hacemos una calorimetría basal de entre 800 a 1000 calorías, que prácticamente es insostenible, ¿no? Y no puede hacer actividad por esta baja muscular, sin mencionar los temas ortopédicos. Entonces, es importante dentro de la alimentación suplir la cantidad de proteínas que el paciente tiene que comer, decir dentro de la praxis diaria que los tres alimentos, lo más importante es que haya una ingesta de proteína, tanto en desayunos, comidas y cenas. Está firmemente demostrado en el caso del desayuno que el hecho de ingerir proteínas de alto valor biológico en la primera comida del día o romper el ayuno con ellas va a generar saciedad por el tiempo de retraso de digestión que genera a nivel proteico, y que esto va a hacer menos pico de insulina, obviamente siempre controlando el tipo de proteína que vamos a ingerir y las cantidades, y pues esto va a hacer que el paciente tenga mucho menos cantidad de hambre o pueda controlar un poco más, tenga más saciedad para el siguiente alimento. Entonces, las proteínas son toda la ingeniería del sistema. Si tenemos adultos mayores, hay que perderle el miedo a utilizar sustituto de proteínas en polvo. Hay cada caso para la utilización, para que no tengan pues mucho recurso a nivel en la práctica de elaborar una dieta o se complican un poco con esta actividad. Hay que recordar que siempre podemos mandarlos con un nutriólogo de nuestra confianza para que esto pueda ser llevado a cabo y tengamos un mejor apego de nuestros pacientes. Las grasas, aunque fueron satanizadas durante hace 2 o 3 décadas, ¿no? Pues hoy en día sabemos que son esenciales. Hay que recordar que las saturadas, que son las malas, ¿no? Las que elevan el colesterol LDL, y las insaturadas, que son las buenas, pues obviamente requerimos de ambas, pero en una cantidad adecuada. Es decir, necesitamos tanto las de origen animal, pero necesitamos también las de origen vegetal. El hecho de consumir cantidades altas en grasa, pues les digo yo siempre, lejos de generar una gran cantidad de reserva de grasa, lo que va a generar es mucha aterogénesis e inflamación general, ¿no? Y pues lo que va a elevar, en este caso, la ingesta de grasas es más el colesterol y disregular los niveles de colesterol, y el triacilglicerol, como su nombre lo dice, gli es de glucosa,
pues hay que recordar que los triglicéridos no se elevan por el taco de carnitas, sino por, o más bien no solo por la carnita, sino más bien es la reserva de los carbohidratos en el cuerpo, ¿no? Es como guardamos el azúcar, entonces si tenemos un paciente con hipertrigliceridemia, lo que tenemos que controlar son más sus hidratos de carbono que el prohibirle comer carne o el prohibirle comer ciertos productos, ¿no? Los triglicéridos elevados casi siempre es una alteración del metabolismo de las grasas, pero como reserva de carbohidratos. Pero necesitamos todos estos suplementos. No hay que recordar que muchas de las alteraciones metabólicas tienen que ver más bien con la cantidad de lo que comemos y que aún así llevan una dieta adecuada va a haber ciertos pacientes que por déficit biológicos, metabólicos o enzimáticos no puedan llegar a alcanzar los niveles requeridos y que obviamente van a necesitar una terapia farmacológica para, en el caso de las grasas, para bajar su riesgo aterogénico, como ya sabemos, ¿no? Y bueno, los hidratos de carbono que han sido terriblemente pues satanizados. Sabemos que los carbohidratos simples, que en este caso puede venir del azúcar de la fruta, del azúcar de los lácteos o de la propia azúcar con el que hacemos o le ponemos al café o a los tés, o del mismo tipo de algunos azúcares que tenemos, ya sea mono, disacárido o todos los polisacáridos, es decir, panes, arroz, tortilla, papas, alcohol, todos estos carbohidratos al final todo va a ser un carbohidrato, una molécula de carbohidrato, es decir, todo va a acabar en glucosa y pues obviamente el tema aquí más bien es que no satanizarlo, sino decir cuánto es lo que debo de consumir, aumentar el consumo de fibra y que sean alimentos con un bajo o mediano índice glucémico. Si no queremos meternos como mucho en esta arbitrariedad o en tratar de educar al paciente en esta parte, lo que sí tenemos que saber es tener por lo menos una guía de pues aquellos alimentos que son de alto índice glucémico para decirle al paciente, estos alimentos tenemos que consumirlos en menos cantidad porque el pico de insulina es mucho más alto y esto va a disregular mucho más las cantidades de insulina en tu organismo. Hay que recordar que no hay alimento malo, pero no es lo mismo comerse una rebanadita de pastel de Bruce a comerse una rebanada pues importante. Entonces, los beneficios en la pérdida de peso ya los conocemos, ¿no? Sabemos hoy en día que el tener todo lo que compende al síndrome metabólico, el hecho de bajar de peso va a disminuir el riesgo dependiendo del número de kilos, entonces entre tengamos un paciente cercano al normopeso van a mejorar todos los niveles a nivel de laboratorio y bioquímico, ¿no? Aquí en lugar de poner NALF tuve que haber puesto MALF, pero ya sabemos que esto es como el reflejo del perímetro abdominal. Si tenemos un paciente con un perímetro abdominal importante, sabemos que su grasa visceral probablemente no sea la adecuada. Y de la misma forma, estas opciones de consulta, motivos de consulta que vemos en la parte inferior, casi siempre están relacionadas, pues obviamente, con los problemas que más vemos en la práctica diaria que tienen que ver o no relacionado con la obesidad. Muchos casos de colitis y de gastritis son disregulaciones por la misma ingesta de ciertos alimentos, la mala cantidad. A veces solo nos dedicamos a prescribir fármacos para mejorar síntomas, pero no vamos al problema de base. Yo siempre les digo a los pacientes, el hecho de que vengas y yo te recete medicamento para la diabetes, te dé de un ARA para la hipertensión, de su estatina, empecemos con un fibrato, empecemos con cualquiera de las terapias alternativas para hígado graso, le mande una polisomnografía y les mandemos el CEPAP, empecemos con glucosamina, condroitina y rehabilitación, empecemos con medicamentos para mejorar el detrusor, medicamentos para mejorar la continencia urinaria, los mandemos al urólogo, empiece a dar inhibidores de bomba de protones, de cierto grado de procinéticos, o inclusive de cantidades industriales de metformina, anticonceptivos y otro tipo de medicamentos, al final es como el paciente que llega con una ampolla al consultorio, quito la ampolla, hago asepsia del lugar, dejo una curita y el paciente se vuelve a ir con el mismo zapato. Entonces, si no hacemos una prevención de la obesidad y no tratamos a la obesidad como un problema central, todas estas enfermedades cada vez vamos a ir empeorando y vamos a ver el deterioro clínico de nuestros pacientes. Realmente los beneficios en la pérdida de peso son importantes desde un 5 a un 10%, es decir, más o menos en promedio son entre 11 a 12 kilos cada aumento del índice de masa corporal, pero si tenemos un paciente con obesidad grado 1, casi siempre son entre aproximadamente 12, de 12 a 20 kilos de peso,
Esto significa que estamos hablando de un 5%, es entre 1 o 2 kilos más o menos. O sea, el beneficio es real, la expectativa de la prolongación de la vida es hasta 4 años por 1 kilo que bajemos. Entonces, aunque el paciente demerite el querer bajar mucho más o nosotros en cada consulta, el ir viendo una disminución gradual del peso va a ser súper importante a medida que esto vaya pues mejorando de manera paulatina, ¿no? Independientemente pues del tratamiento que querramos darle al paciente, obviamente vuelvo a decir, el pilar de esto es la alimentación, lo otro que hagamos nosotros complementario va a depender mucho de la evaluación de cada uno de los casos. Este caso que les presento aquí es una paciente, ella es un paciente que tiene eh, es una paciente que tiene 79 años, bueno, ya cumplió 80 el año pasado. Es una paciente que, como ven, yo soy chaparrita, ella mide 1,42. Llegó más o menos con 17 kilos arriba. El bastón que ven ustedes del lado derecho, pues lo ocupaba ella más bien para sostenerse. Me la manda la reumatóloga diciéndome que estaba en el borderline de empezar con osteoporosis, ¿no? Y alguien diría, bueno, pues a los casi 80 años, ¿qué esperabas encontrar? La realidad es que la paciente, como la ven, aparte de ser muy agradable, es una paciente muy activa y muy optimista. Entonces estaba un poco renuente a los cambios de alimentación. Es importante decir que después de 80 años de tomarse un atole en la mañana con un tamal, comerse un plato de frijoles con 8 tortillas, un plato de arroz y cenarse un café con 2 panes, obviamente nula cantidad de proteína o prácticamente mínima hablando de los frijoles. Hay que recordar que los pacientes mayores a veces ya no quieren comer proteínas de origen animal por el sabor o por la dentición, les cuesta mucho trabajo, entonces imagínense el grado de debilidad muscular, el grado de incapacidad en ese momento, por eso usaba el bastón con ese número de kilos, que parecían no muchos, pero para 1,42 de talla es muchísimo, la situaba en obesidad grado 1. Obviamente lo que empezamos, pues no quería bajarle las cantidades, la realidad es que su metabolismo era muy bueno, a pesar de esto que mencionamos del tema de la cuestión de la masa muscular, pues la ingesta era bastante importante. Entonces, el primer mes dimos un fármaco controlado. Hay que recordar que dentro de la praxis sabemos que los fármacos para la obesidad y el sobrepeso se dan en cierto grupo de pacientes, tienen que ser bien seleccionados. Ella es una paciente que tenía todas, no tenía ninguna enfermedad de base, su chequeo cardiovascular estaba perfectamente controlado y obviamente pues empezamos controlando el fármaco, viendo todos los pros y los contras. El primer mes de fármaco, dieta más rehabilitación, prácticamente vimos pues la pérdida de 4 kilos. Al segundo mes vimos pues la mejoría en todo lo que estaba pasando con ella, un poco mejor de actitud. Decidimos darle un segundo mes de un fármaco muy noble, en este caso utilizamos fentermina. Seguimos con la dieta, el incremento de la actividad física bajó 3 kilos más, o sea, la edad no es un impedimento, sino la disciplina. El tercer mes cambiamos a un fármaco inhibidor de lipasas a una monodosis al día, realmente solo para controlar el tema del tamal y algunas cosas con grasa que le costaba trabajo dejar, pero que ya iba minorando dentro de la dieta. Empezamos con más actividad física y dieta, y de ahí 6 meses más en tratamiento ya sin fármaco, con el ejercicio de manera regular, la rehabilitación y esta parte pues, del seguimiento continuo del paciente, perdió 4,5 kilos más. Es decir, prácticamente al final perdió aproximadamente casi 14 kilos, 15 kilos, y pues ella sigue en mantenimiento. Esta foto que les enseño aquí es de hace 4 meses. Ella viene cada determinado tiempo a control. Únicamente vamos haciéndole chequeos generales, viendo cómo va, detallando algunos puntos, algunos tipos de vitaminas, vitamina D, cómo va con la actividad, la movilidad articular y su estado de salud en general. Y bueno, pues ahora se encuentra en su peso ideal, sin ningún medicamento, no está tomando absolutamente nada. Su última densitometría mejoró considerablemente a razón de la anterior, es decir, ella estaba en -1,5 para cadera y columna, y ahora la situamos en cadera prácticamente en 1 y en columna en -1. O sea, la cantidad que aumentó fue muy significativa con la dieta y el ejercicio. Ella hace 5 kilómetros diarios de caminata, dice que utiliza el bastón porque pues, le da seguridad para subir las escaleras, pero pues no lo usa para nada, es más bien como un tema, una muletilla de apoyo, y hace yoga y pilates 2 veces por semana cada disciplina. Es decir, hay que recordar que pues cada paciente es diferente,
No hay que demeritar el esfuerzo que pueda darnos un paciente desde muy pequeñito hasta extremos de la vida. Siempre se trata de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y siempre saber que el sobrepeso va a mejorar en todos los sentidos junto con el ejercicio, el predisponente de enfermedades, que esta enfermedad degenerativa como la osteoporosis va a depender mucho de la actividad física indicada en el paciente, de la alimentación, la suplementación y pues obviamente el seguimiento que le pongamos a cada caso. Como conclusión, pues la obesidad, el abordaje y el tratamiento pues debe de ser tomado en cuenta como un problema grave de salud en particular. No debemos dejarlo ni siquiera en el caso propio, decir ya aumenté 5 o 10 kilos, no pasa nada, seguir dejando o aplazando el mantenimiento, la mejoría de nuestra salud. Hay que recordar que la obesidad es un estado proinflamatorio que va a tener disfunción a diferentes niveles, tanto vascular, metabólico y trombótico, y obviamente va a ser, pues en última instancia, va a repercutir en el desarrollo de diferentes enfermedades como mencionamos, ¿no? Ya no hablé de particularidades del cáncer, pero el incremento de 9 kilos aumenta hasta un 15% la probabilidad de varios cánceres, tanto de colon, vejiga y obviamente de mama. Y es importante por eso emplear intervenciones significativas en nuestra práctica para la pérdida de peso. Hay que recordar que la obesidad es una enfermedad y como tal necesita un tratamiento.